Esta noche tenemos un tema muy interesante que, como escuchamos en la nota introductoria, tenemos a Javier Ponce. Él es psicólogo, es escritor, eh, y que seguramente con quien vamos a conversar esta noche sobre este tema que muchos nos pidieron, y esta noche lo tenemos aquí en vivo y en directo en Paranormales. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Adrián, ¿cómo estás? Andy, Edgar, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya me cambiaron el nombre. Está Miguel, Miguel, ¿no? Aquí se Ah, llama Miguel. Miguel. No, que pasa es que hay un Edgar, que creo que es el operador, Sí, ¿no? sí, no, es el dueño de la radio, el dueño de Edgar Saldaña. Es Edgar Saldaña. otro gordito. Claro, no, lo que pasa es que Edgar es tu nombre de chamán, pues. Ah, ya. Claro, Ah, Ah, es él es el ah, paranormal, el invisible. así es, exactamente. Bueno, una pregunta introductoria, mi estimado. ¿Cómo ha cambiado la concepción? Porque sabemos que a lo largo de la historia, como hemos escuchado en este reportaje introductorio, no ha sido la misma a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha ido variando la idea o la concepción de brujo y bruja, sobre todo a lo largo de la historia? Mira, al comienzo los brujos o los chamanes o las brujas y las chamanas eran pues los que tenían la comunicación con el mundo extramaterial, ¿no? Y eran pues finalmente los que hacían los ritos para la fertilidad, para las cosas normales de las comunidades. Y luego aparecen los dioses, ¿no? Luego aparecen los múltiples dioses, pero es con el monopolio del monoteísmo judeocristiano musulmán que la figura de los que están afuera de ese monopolio de la salvación comienzan a ser considerados como lo malo, ¿no? Los brujos. Y es ahí donde se comienza la persecución a los brujos. Y lo gracioso es que a partir del año 323, pues Constantino vuelve oficial la religión católica y comienza a perseguir a los que no eran católicos de la manera en la que los católicos, los cristianos habían sido perseguidos, ¿no? Y las descripciones de los aquelarres, de las brujas, estas reuniones oscuras en las que se festeja a un dios, etcétera, son casi la descripción de las liturgias que hacían los cristianos antes de ser religión oficial, digamos, ¿no? Sí, Miguel. Javier, ahora viéndolo así de un contexto ya histórico, nos damos cuenta que ha habido como una evolución de los brujos, ¿no? Que primero eran útiles, de ahí cambió la cosa como para hacerlo los malos de la película. ¿Y en qué momento se volvieron tan rentables, llamados como es ahora, que a pesar de todo el avance tecnológico siguen consultándolo? Bueno, siempre fueron rentables porque si te das cuenta, cuando la religión monoteísta se apropia del ritual, también se apropia de una moral única. Y entonces, si yo quería pedir cosas que están fuera de la moral católica o de la moral musulmana o judio-cristiana, ¿a quién acudía? Entonces se acudían a estos personajes que son personajes siempre alternativos y que cada quien iba desarrollando un poco su propio ritual de manera casi independiente, ¿no? Es recién como en el año 1000 que aparece el primer texto, el primer grimorio, que es un libro donde se recogen los ritos, que es el grimorio de San Cipriano, ¿no? Es el primer libro en el que se recogen los ritos de toda esta gente que eran algunos brujos o brujas y algunos hechiceros. Hay una diferencia, ¿no? La bruja ha hecho un pacto con el diablo y dentro del pacto está también la sexualidad con el diablo, ¿no? Se persigue mucho a la mujer y se persigue mucho la sexualización de este personaje de la bruja, tanto así que uno de los sellos para el pacto con el diablo es besarle el culo al diablo, ¿no? El osculum, ese es digamos que el sello del pacto con el diablo es pues besarle el culo. Y a partir de ese momento, las brujas comienzan a ser las portadoras de toda la responsabilidad de todo lo malo que le ocurre a la comunidad. Las brujas son señaladas como las malas. Caso distinto es el de las curanderas. Las curanderas o las hechiceras son las que hacen los amarres, los hechizos, las que conocían las hierbas y eran un poco más, digamos que benévolas, ¿no? Y hay esta oposición de la bruja como personaje rural y la curandera como persona, la hechicera como personaje un poco más urbano, ¿no? Correcto. Muchos señalan varias cosas, pero entre ellos dicen algo que es muy reiterativo, ¿no? Que lo he escuchado más de una vez, que dicen que de pronto estos personajes místicos solamente utilizan el 10% del cerebro, ¿no? Es una cosa que se suele repetir mucho, dice, ¿no? Y es más, hasta películas hay sobre eso, ¿no? La famosa película está Lúcido, ¿no? Sí. Dice que si desarrollas el 100% del cerebro puedes hacer cosas extraordinarias, ¿no?
Bueno, sería bueno aprovechar este espacio para también contarle un poco a la gente cómo realmente funciona el cerebro, ¿no? Y que de pronto estos poderes que les atribuyen al desarrollo total del cerebro no es cierto, ¿no? Usamos el 100% de nuestro cerebro y eso, a veces ni siquiera lo usamos, ¿no? Porque el cerebro además... Estamos en debe. El cerebro es un músculo muy, muy flojo, muy haragán, y lo que hace es tratar de automatizar la mayor cantidad de cosas para no pensar. Por eso es que a veces tenemos reacciones automáticas que son negativas, y los prejuicios, por ejemplo, son reacciones automáticas a algo que nos parece o que en algún momento nos pareció peligroso, y automáticamente tenemos una respuesta negativa antes de analizar la situación, ¿no? Entonces, son como respuestas automáticas enlatadas, porque el cerebro busca economizar la energía que utiliza. Y hay un proceso que se llama apoptosis, que sucede a partir de los 19 años. Por eso es que la esquizofrenia aparece a partir de ese momento en casi siempre, que es que el cerebro elimina todas las redes neurales que no están siendo usadas. Entonces elimina todo y se queda con lo que realmente usa. Ahora, lo cual no quiere decir que no haya plasticidad. Si ocurre algún tipo de accidente, hay otras partes del cerebro que asumen esas funciones, pero siempre estamos utilizando nuestra máxima capacidad cerebral. El resto se desecha. Es como que decir, nosotros tenemos alas, pero no las usamos. No, no hay alas. La selección natural y la evolución ha ido desechando todo lo que no nos servía. Cuando el mono deja de caminar, de colgarse del árbol, comenzamos a perder la cola. Entonces, los homínidos han ido perdiendo algunas características como el pelo, como la cola, que eran animales cuando eran útiles, pero ya en el momento en el que no son útiles, todo eso lo perdemos, ¿no? Las personas que dicen que usamos el 10% del cerebro también usan el 100% del cerebro. Muy buena pregunta. Sí, aquí se me había caído el libro de San Cipriano, que es el primer grimorio, por si acaso, el primer grimorio de la brujería, donde está, es una recopilación del año 1000 de todos los hechizos, y el más completo de todos los grimorios, de toda la historia, es el Papus, ¿no? Que es un compendio de todos los hechizos y los ritos. Pero lo interesante de esto es que, como es algo autogestionado, no hay una institución, cada brujo al que vas o cada bruja a la que acudes, un poco como que mete de su propia cosecha. Entonces, al leer estos libros encuentras un poco de reminiscencias a los dioses romanos, algunas cosas de las costumbres celtas, y entonces ha ido un poco a través del tiempo cambiando esto y adaptándose hasta lo que tenemos hoy, que es esta cosa posmoderna del New Age, en el que ya la gente cree en chakras y los calendarios mayas y el fin del mundo, y veneran a los mayas como si los mayas, o sea, los mayas se acabaron a sí mismos, ni siquiera vieron el fin del mundo porque sacrificaban a una persona diariamente, porque eso creían que les aseguraba que el sol iba a salir el día siguiente. Entonces, así como que no son una referencia, ¿no? Bueno, ya que hablamos de publicaciones, Johnny, se despierta. Vamos a escuchar este famoso libro, ¿no? El martillo de las brujas, ¿no? Que fue, digamos, el libro de cabecera de los inquisidores, ¿no? En un momento de la historia. Vamos a escucharlo y luego comentamos aquí para los que no saben de qué se trata esta publicación. Actualmente, las brujas pueden parecernos simples ideas de disfraces o tramas de películas de terror, pero en su momento fueron también una de las herramientas más poderosas para infundir miedo y mantener el control de la Iglesia Católica sobre la población entre los siglos XV y XIX. En este contexto nace el Malleus Maleficarum, una obra escrita por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Tras su publicación, esta creación pronto se convirtió en el libro de cabecera de jueces tanto religiosos como civiles de su época, y dejó sentadas las bases de una persecución enfermiza que llevó a la muerte a miles de personas acusadas de brujería en países como Alemania, Suiza, Italia y Francia. Las principales víctimas de estas acusaciones fueron mujeres, ya que, de acuerdo con el Malleus, las mujeres son débiles en las fuerzas del cuerpo y del alma, y poseen el defecto de no querer ser gobernadas por el hombre. Bueno, y escuchábamos este libro que, para los que no conocen, Javier lo tiene entre sus manos en este momento. ¿Qué particularidades tiene esto? Creo que este libro, pues, que es conocido y que atormentó a muchísima gente en este
proceso oscuro de la historia. Además, este libro es de 1484, o sea, muy poquito después de la invención de la imprenta. Entonces se llegan a sacar pero miles, cientos de miles de copias de este libro, que es el Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas. Aquí dice de los brujos, pero en realidad Maleficarum es femenino, es la declinación femenina de latín. Entonces, es el martillo de las brujas, porque decían que las brujas eran pues las que finalmente habían hecho este pacto con el diablo para hacer el mal. Y este libro es además un ejemplo es un manual para identificar a las brujas, pero también es un manual para castigarlas, o sea, cómo quemarlas, cómo colgarlas, qué cosas hacer. Y habían habían barbaridades como, por ejemplo, las ataban de manos y pies a las mujeres, y como el agua es símbolo del bautismo, las tiraban al río, y si la bruja flotaba, entonces era bruja. Y si se ahogaba, ¡ay, qué pena! Murió inocente. Y claro, entonces de esa manera no había forma de salvarse. Luego las pinchaban con unas agujas y si sangraban es porque eran inocentes, pero las hacían sangrar hasta morirse. Y si no sangraban, obviamente eran brujas, ¿no? Entonces había una serie de procedimientos que luego han sido replicados. Lo terrible de esto es que grafica cómo el poder, que en ese momento estaba en la Iglesia Católica, genera la idea del mal y del culpable de todos los males a las brujas y las persigue y obra de manera peor que las brujas. O sea, hay más asesinatos de parte de la Iglesia Católica que muertes atribuibles realmente a las brujas. Lo mismo se va repitiendo a lo largo de la historia, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que libertad, igualdad y todo, pero luego aparecen estos supuestos libertarios e igualitarios a pasarse por la guillotina a la mitad de Francia. Lo mismo sucede con la Revolución Rusa, ¿no? Vamos a salvarlos de la opresión de los zares y le cortan, o sea, los asesinatos de Stalin son brutales. Luego ocurre con la Revolución Cubana también, vamos a salvarlos de la desigualdad y empobrecen a la isla de una manera feroz. Con la Revolución Bolivariana, con lo mismo, vamos a salvarlos de la oligarquía que los empobrece. Mira Venezuela como está ahora. Entonces, claro, es un poco como la repetición de que a mí mejor no me salves. Es cíclico, ¿no? Es cíclico. No me salves. Luego, sí, por favor. Luego con los gays ha sucedido lo mismo. O sea, estas instituciones siempre terminan dibujando a alguien como la cara del diablo, ¿no? Lo indeseable se lo adjudican a alguien. El exorcismo y los milagros en realidad es una especie de brujería que de repente competía con la otra brujería. De repente por ahí viene esa forma de competencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que la Iglesia Católica quería el monopolio de la administración de lo sobrenatural. Entonces, obviamente había una competencia y porque tú, para ir a pedirle algo al cura de la iglesia o al santo, tienes que tener pues una conducta aceptable. Entonces, si yo soy una persona llena de vicios o que por lo menos miento o he robado o fornico o cometo alguno de los pecados, ¿con qué cara voy y le pido pues al santo algo? Entonces, por ejemplo, si yo soy un ladrón, no le puedo pedir a Santa Rosa nada, pero sí voy donde Sarita Colonia, que me va a proteger para que la policía no me atrape, ¿no? Entonces es un poco buscarte estas alternativas que no te exigen un comportamiento distinto del que ya tienes, y por eso es que la iglesia también los ataca, ¿no? Claro. Hay varios testimonios en estas persecuciones de las brujas y las hechiceras, de unos ungüentos que se echaban y finalmente eran alucinógenos. Entonces no se descarta que esta idea de las brujas volando hayan sido en realidad mujeres drogándose divinamente, ¿no? Una especie de ayahuasca ahí que se metieron. Javier, otro punto importante que, bueno, menciona ya que la competencia sobre lo sobrenatural, pero qué tan cierto es que también detrás de esa persecución habían ¿no? algunos personajes que trataban de experimentar con ciencia, alguna ciencia primigenia, ¿no? De tratar de investigar en el campo médico y así como con Galileo trataba de censurarse un poco este tipo de conocimiento. ¿Eso también es real? Sí, por supuesto, había persecución también, porque eran los curas, la iglesia siempre ha querido ser la única que podía administrar la curación, y ellos a través de la curación divina, los rezos, creían que podían hacer todas, mientras había gente experimentando con hierbas y los alquimistas. Entonces toda esta gente que ha sido en realidad el origen de la ciencia,
era perseguida. Recuerda que muchas de los descubrimientos también han sido hechos por gente de la cultura, de los árabes, los musulmanes, que no pertenecían a la Iglesia católica, al credo católico, ¿no? Hay grandes médicos judíos también, entonces se persigue todo lo diferente porque no querían competencia y no querían que se ponga en duda el poder que realmente tenía la Iglesia, ¿no? Sí, aquí también pasa lo mismo aquí, ¿no? O sea, los sacerdotes, ¿no? La religión pasó a convertirse en satánico y los, ¿no? Los cultores de la religión andina finalmente terminaban también convirtiéndose en sacerdotes satánicos, ¿no? Con la administración de los chamanes andinos hay una cosa bien interesante, porque parece que son los únicos, dentro de todo el registro de la historia de la chamanería, que incluían al personaje de la mujer como parte de los oficiantes, ¿no? Entonces, en el pago a la tierra, el pago real, no el que le hacen a los turistas, se incluye una mujer. Es una mujer, claro, los turistas les escupen un poquito de vino y le tiran hojitas de coca y ya está. Y les ponen unos animalitos ahí en el suelo de plástico. Pero en un pago a la tierra real hay un chamán y una chamana. Y por eso es que en la cultura moche, por ejemplo, los travestis y los transexuales eran considerados personajes divinos porque tenían los dos elementos, el elemento masculino y el elemento femenino. Claro. Ten en cuenta que la Pachamama, que es básicamente quien da de comer al mundo andino, es femenina. Entonces no ha habido en este lado del mundo, hasta la llegada de la Iglesia Católica, ese desprecio. Yo creo que los incas sí. Los incas yo sí creo que eran machistas, que tenían estos templos llenos de vírgenes, ¿no? Ahí yo creo que la cosa se le fue un poco la olla, por eso es que hubo un match tan potente con la Iglesia Católica, ¿no? Perfecto, pero quede clara esta dualidad que existía en el mundo andino, ¿no? Sí. Que debería conversar. Ya alguna vez dedicamos aquí en el programa ampliamente a hablar sobre los trucos que utilizan con cosas de química elemental, ¿no? Como decía ahí, cosas que de pronto no todos prestábamos atención en el colegio, pero eso nos sirve para no ser engañados, Javier. Para que tú vayas donde una bruja o un brujo y creas en todo esto, definitivamente tienes que tener un nivel de ignorancia sobre lo que son las leyes de la física, las leyes de la química. Si tú eres capaz de creer que porque yo amarro acá 2 pititas, 3 cuadras más allá, alguien se va a enamorar de ti, es porque la ley causa-efecto no la entendiste. Entonces, claro, hay un pensamiento mágico ahí desbordado y enloquecido, y entonces crees que eso es capaz. Si tú crees que eso es capaz, te pueden engañar con un truco de que te pongo un químico en el agua y vas a botar una cosa negra. Entonces, la gente es muy fácilmente engañada por estos tipos que saben, pues obviamente son trucos de magia. No son solamente trucos de magia. Ahora, lo peligroso es cuando esto cae en manos de alguien poderoso, ¿no? Y la gente le cree, como sucedió, por ejemplo, en la peste. Ahora que estamos con esta peste en Europa, la peste bubónica, aparentemente se llegó a ese nivel de contagio por el piojo de las ratas, porque el depredador de la rata, que eran los gatos, había sido señalado por el Papa como el animal de la bruja, el animal del diablo. Entonces hubo una cacería de gatos y una cacería de esos animales que son los depredadores naturales de la rata, y entonces la rata proliferó y obviamente ya sabemos la historia en que terminó, ¿no? Entonces, una vez más, al igual que ahora, la ignorancia produce este tipo de problemas. Claro. ¿Qué condicionantes hay? Porque recuerdo, he visto varios casos, por ejemplo, sobre todo cuando hay personas enfermas, y vi un caso especial, ¿no? Donde incluso fueron a los médicos no daban una respuesta y llevaron a esta señora a un brujo, y resulta que tenía la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Lo mismo de lo que sufría Stephen Hawking, ¿no? Y finalmente dieron con ese diagnóstico, pero pasaron por varios brujos porque no entendían qué es realmente lo que les pasaba, ¿no? Y pongo este ejemplo porque seguramente, cuánto incide estos momentos, digamos, de crisis o de angustias en que la gente asista a estos lugares, Javier. Pero es que es igual que la pseudociencia. Si tú pierdes tu tiempo, tus recursos y básicamente dejas que avance una enfermedad y por asistir a los brujos, o lo que puede ser mucho más terrible, porque no tienes acceso a un servicio médico. Entonces, si no tienes acceso a un servicio médico cerca de donde estás, vas al huesero, a lo que llaman el médico en el campo, que es este brujo, este curandero, que en total desconocimiento y por un poco dar una respuesta, te va a decir cualquier cosa. Te han hecho un daño,
daño, te han hecho un mal, y entonces durante el trabajo del daño, de liberarte del mal, la enfermedad va avanzando y luego puede ser ya muy tarde Exactamente. abordarla de manera científica. Estás causando expectativa. Vos decís, hola, buenas noches. No, obviamente alguien que se prestó para... Llevó la foto de Mia Khalifa y dijo, quiero que me hagan amarre con Mia Khalifa, y ahí le dieron las tarifas, las cotizaciones, todo, y dijo, listo, Javier. Hace un minuto dije, bueno, por ignorancia, pero no solamente la gente ignorante, o que tú ahí puedas a pensar que la gente pues muy rural. Acuérdate de Lady Di, ¿no? Lady Di consultaba a una bruja que se llamaba Sally Morgan y le daba un montón de dinero a esta bruja, pero la bruja no fue capaz de decirle, oye, no te subas a ese carro porque te vas a morir, ¿no? Y la mujer se estrelló. La vida de la pobre. Sí. Después esta mujer conchuda, la Sally Morgan, dijo, ay, no, sí, yo le había advertido que no sé qué. O sea, después ha escrito varios libros haciéndose la que sí le advirtió. Pero los amarres en realidad buscan ser un atajo, ¿no? Toda esta cosa de las brujas es el atajo. O sea, como yo no me siento suficientemente guapo, bueno, atractivo como para enamorarte, lo que hago es buscar un atajo y hago la brujería para que te enamores de mí, o voy al brujo y en vez de estudiar voy al brujo para que me escupa y termine yo aprobando los exámenes, ¿no? Porque básicamente ahora, en la actualidad, hay dos líneas de trabajo. En realidad tres, ¿no? La adivinación, que es las que te leen el futuro por las cartas, te leen el agua, los caracoles, lo que sea. Hay las limpias, ¿no? La cosa de limpiarte el daño que te han hecho. Y los trabajos, que los trabajos pueden ser blancos, o sea, de cosas buenas, como un amarre, ¿no? El trabajo rojo, la brujería roja. Y el trabajo malo, si tú quieres matar a alguien. Los amarres son los más pedidos, ¿no? Son los más pedidos de todo. Lo más pedido es el amarre, claro. Lo más pedido es el amarre. El agua de calzón y... Sí, ese bravo. Javier, una consulta, mira. Los brujos, los chamanes, los adivinadores, permanentemente fallan y siguen fallando. Y a pesar de eso, a la gente le cree porque de 20 adivinaciones que fallan, una le acierta, de champa, ¿no? Digamos de esa manera. ¿Por qué la gente cree la única adivinación y las 20 la descarta? Mira, te voy a confesar algo. Yo durante un montón de años con una amiga nos íbamos de brujas. Y entonces si visitábamos una bruja semanal, ella tenía un directorio, una agenda de brujas, y íbamos haciendo check, y nos hacíamos leer las cartas, el agua, lo que fuera, ¿no? Así como la gente invierte su dinero en comprarse una pizza o en ir al cine, nosotros nos íbamos de brujas porque era lo que nos divertía. No creíamos en nada, pero nos divertía. Y comenzamos a apuntar cuáles eran las recurrencias, ¿no? Grabábamos con un dictáfono y también nos escuchábamos luego contando la experiencia. Entonces, si la bruja me decía, hay una persona mayor que te cuida, yo a la hora de contar decía... me dijo que había una persona mayor que usaba moño que me cuida, y es mi abuela. Entonces yo terminaba un poco completando la información para no sentirme que había sido un imbécil que me habían estafado, ¿no? Entonces, obviamente, como tú inviertes dinero en eso, tienes el síndrome del estafado. Entonces, y sigues avanzando en esa misma línea, sigues tirando para adelante, porque no quieres sentirte un idiota que tiraste la plata. Entonces, de esa manera, además, mientras lees o te leen las cartas, tú puedes también bloquear toda tu emoción y no dar ninguna información, y la bruja se comienza a desesperar, que era algo que yo también hacía, ¿no? Ponía cara de palo, y la bruja me decía, pero ayúdame. No, pues tú eres la bruja, le decía yo, porque te van soltando algo y hay pues recurrencias. Hay una persona mayor que te cuida, siempre hay una persona mayor que te cuida. Hay una persona que te envidia, siempre hay una persona que te envidia. Veo papeles, siempre hay papeles y trámites. Alguien viene a viajes, siempre hay viajes. O sea, son como varias cosas que te dicen, y mientras te van echando la carta o el cigarro o lo que sea, tú vas medio respondiéndole y dándole información que esa persona, que la bruja misma completa. Entonces, en realidad, claro, es una estafa, pero la gente, por no sentirse que ha sido estafada, sigue adelante en eso, y por no asumir que en realidad es terrible darse cuenta que no estamos en control de un montón de cosas. Es terrible darse cuenta que el futuro no lo conocemos, y es desesperanzador saberse en una posición de indefensión frente a esto. Entonces, por eso es que se recurre a estos personajes para ver si nos dan alguna respuesta o un por dónde ir, ¿no? Y por eso también algunos políticos terminan, ya sabes, recurriendo a esto. Tu recorrido de brujas y brujos, ¿nunca te tocó a ninguno que no cobrara?
Sí, solamente una mujer que se llamaba Marlene, que me leyó Los Caracoles, pero ella decía, sí, leyó Los Caracoles, y nos íbamos buscando playa, de playa en playa, además yo me divertía porque esta mujer era simpatiquísima, y ella me decía, yo no te voy a cobrar hasta que no veas los resultados. Pero yo sé que tú eres una persona muy amable y muy generosa. Entonces te iba un poco trabajando al asunto. Y leía Los Caracoles y era pues un show maravilloso, ¿no? Pero ha sido la única vez en la que no me han cobrado. Todo el resto de veces me han cobrado desde precios muy altos hasta un chico que se llamaba El Gato, que vivía en el Callao y que cobraba 15 soles por leerte las cartas, y a la carta le hacía así, tac, tac, con el dedo. Javier, tú que, bueno, estás dedicado también estás en ¿no? Eres escritor y trabajas el tema de, ¿no? de las ficciones. ¿Cuánto influye finalmente la ficción, ¿no? La literatura, el cine, en que mucha gente siga creyendo en estas historias o en estos poderes místicos? Últimamente, pues, Harry Potter ha puesto nuevamente la magia de moda entre la gente joven, pero eso es una farsa absoluta. No habían escuelas de magos. Los magos y la gente que hacía magia y las brujas iban un poco por su cuenta. Ahora, el primer grimorio de ficción lo escribe Lovecraft, que es este libro, el Necromicón, que es un grimorio, o sea, un libro de hechizos y de ritos mágicos. Ahí ven pues los signos estos del diablo y todo para invocar al diablo y etcétera. Porque la palabra tiene mucho poder, ¿no? Igual que el comienzo de la Biblia se hizo verbo, la palabra, el spell, el hechizo dicho, tiene mucho poder en el mundo de la magia, ¿no? Y obviamente la ficción lo que hace es, en algunos casos, reforzar el estereotipo de la bruja mala y en otros casos hacerla amable o banalizar el hecho de las brujas, pues muy amables, ¿no? Hubo una obra de teatro de Shakespeare, de 3 brujas, que es bien interesante, porque se respeta la tríada que se usaba en esa época, ¿no? Uh-huh. Finalmente, la pregunta con la que podamos cerrar es, ¿somos engañados o queremos ser engañados? Esa es no solamente el tema de brujería, sino en general para todos los temas que estamos tocando, ¿no? En esta coyuntura sobre todo. Depende, hay gente que es engañada, como cuando algunas personas del poder recurren a brujas porque desconfían tanto de su entorno que terminan creyendo solamente en su bruja personal, y entonces tenemos el caso del zar Nicolás y de la zarina Alexandra creyendo firmemente todo lo que decía Rasputín. Fujimori también consultaba a una bruja, ¿no? Creo que se apellidaba Chu, se apellidaba la señora esta. Velasco consultaba al Alfajeme, la Violeta Alfajeme, que yo le he conocido, me he hecho leer las cartas por ella. Ella fue la que le predijo que le iban a cortar la pierna, pero sí, en realidad queremos ser engañados porque no queremos aceptar el hecho terrible de que no sabemos qué carajo nos va a pasar. No nos gusta la incertidumbre, No, y queremos el control. Por eso que también creemos en las teorías conspiranoicas, porque es mucho más fácil creer que Bill Gates está en control de todo, es mucho más fácil creer que sí tienen la vacuna y que en algún momento la van a soltar, a darnos cuenta que en realidad posiblemente nos pasemos años encerrados y no haya ninguna puta vacuna. Entonces, asumir que estamos a la deriva es muy feo, es absolutamente desconcertante. Entonces, mejor es creer en alguna conspiración de los sabios de Sion que nos controlan y cosas de esas que son muy atractivas, ¿no? O sea, mejor es sentirse claro, ¿qué chip, por favor? O sea, si ya nos tienen controlados en el celular que no lo suelto ni para ir al baño, no me necesitan poner ningún chip. A ver, aquí está el chip, señor Bill Gates. Voy a hablar porque ya se gana el tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque tú publicas bastantes cosas también interesantes y a los que quieren seguirte. Sí, estoy en mis redes, Javier Ponce Gambiracio, en Facebook, Ponce Gambiracio en Instagram, y bueno, por ahí me encuentran también en Twitter alguna vez, pero normalmente estoy en Facebook y en Instagram. Ahí pueden buscarme para insultarme, hacerme todo tipo de consultas, y todavía tengo los teléfonos de algunas brujas, ¿eh? Todavía hay algunas que están... y de odio. Cuando lo digo... No, habría que hacer un amarre para cortar los lazos tóxicos, ¿no? Ese es ahí es cuando vienen a buscarme, Muchísimas gracias, Javier, ha sido un gustazo conversar contigo, como siempre nos queda corto el programa.
y esperamos tener una próxima oportunidad. Muchas gracias, Javier. A usted, muchas gracias. Muchas Chao. gracias, muy divertido. Bueno, ahí estuvimos a Javier Ponce conversando sobre las brujas, la brujería, los amarres, los hechizos. Johnny está interesado ahí también. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales. El primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales.